El poder de las palabras. Parecería que esta nueva colección de lecturas, El poder de las palabras, placer, cultura y saber, pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto, es decir, más amplia en el sentido filosófico u ontológico del término. Pero no, esta no es la pretensión de nuestra colección. Por supuesto que la primera intención es la de que se lea, que el lector entre al mundo de la literatura con el afán de conocer, de disfrutar la lectura, de saber más, de adquirir un discurso letrado y culto, etcétera, etcétera. Si tan solo esto se consigue, va muy bien. Sin embargo, nuestro principal deseo es lograr que el lector dé un giro hacia otras rutas y entre a degustar la magia de las palabras, a sentir la emoción que vibra en cada página, a entrar de lleno en la narración sin poner distancia entre él y la historia. En una palabra, a ser uno más de los personajes del relato. ¿Desde dónde se pretende lograr esto? Desde un viaje hacia el pasado, un retorno al origen para reencontrar lo ya olvidado. El poder de las palabras, placer, cultura y saber, es ante todo una aventura, un viaje hacia lo desconocido, a través de realidades míticas y extraordinarias, de mundos maravillosos que perviven ocultos en las profundidades abismales del olvido. Desde este horizonte se desprende el principal propósito del poder de las palabras, placer, cultura y saber. No solo leer, sino leer con todos los sentidos y en voz alta. Aprender a dialogar con uno mismo a través del libro. Escuchar de viva voz contarnos una historia. Hablarnos sobre un mito. Narrarnos una fábula o una epopeya. El vínculo con la voz y la palabra no solo nos permite recrear el universo en su infinidad de formas, artilugios y colores y sonidos, sino que nos da la posibilidad de inventar el nuestro. En una palabra, lecturas que le enseñen a soñar su realidad y desde ahí volver a reinventarla en sus propios términos. Buen viaje. Vamos a leer hoy una historia, un cuento de Juan José Arreola. Fue un gran escritor, editor y actor mexicano, nacido en aquel entonces Zapotlán, Jalisco, actual Ciudad Guzmán. Ganador de un sinnúmero de premios que nos tomaría algo de tiempo poder platicar acerca de ellos. Lo que vamos a leer a continuación se llama En verdad os digo, Juan José Arreola. Todas las personas interesadas en que el camello pase por el ojo de la aguja deben inscribir su nombre en la lista de patrocinadores del experimento Niklaus. Desprendido de un grupo de sabios mortíferos, de esos que manipulan el uranio, el cobalto y el hidrógeno, Arpad Niklaus deriva sus investigaciones actuales a un fin caritativo y radicalmente humanitario: la salvación del alma de los ricos. Propone un plan científico para desintegrar un camello y hacerlo que pase por el chorro de electrones por el ojo de una aguja. Un aparato receptor muy semejante en principio a una pantalla de televisión organizará los electrones en átomos, los átomos en moléculas y las moléculas en células, reconstruyendo inmediatamente el camello según su esquema primitivo. Niklaus ya logró cambiar de sitio, sin tocarla, una gota de agua pesada. También ha podido evaluar hasta donde lo permite la discreción de la materia, la energía cuántica
que dispara una pezuña de camello. Nos parece inútil abrumar aquí al lector con esa cifra astronómica. La única dificultad sería con la que tropieza el profesor Niklaus, es la carencia de una planta atómica propia. Tales instalaciones, extensas como ciudades, son increíblemente caras. Pero un comité especial se ocupa ya en solventar el problema económico mediante una colecta universal. Las primeras aportaciones, todavía un poco tímidas, sirven para costear la edición de millares de folletos, bonos y prospectos explicativos, así como para asegurar al profesor Niklaus el modesto salario que le permite proseguir sus cálculos e investigaciones teóricas. En tanto, se edifican los inmensos laboratorios. En la hora presente, el comité solo cuenta con el camello y la aguja. Como las sociedades protectoras de animales aprueban el proyecto, que es inofensivo y hasta saludable para cualquier camello, Niklaus habla de una probable regeneración de todas las células. Los parques zoológicos del país han ofrecido una verdadera caravana. Nueva York no ha vacilado en exponer su famosísimo dromedario blanco. Por lo que toca a la aguja, Arpad Niklaus se muestra muy orgulloso y la considera piedra angular de la experiencia. No es una aguja cualquiera, sino un maravilloso objeto dado a luz por su laborioso talento. A primera vista, podría ser confundida con una aguja común y corriente. La señora Niklaus, dando muestra de fino humor, se complace en zurcir con ella la ropa de su marido. Pero su valor es infinito. Está hecha de un portentoso metal todavía no clasificado, cuyo símbolo químico, apenas insinuado por Niklaus, parece dar a entender que se trata de un cuerpo compuesto exclusivamente de isótopos de níquel. Esta sustancia misteriosa ha dado mucho que pensar a los hombres de ciencia. No ha faltado quien sostenga la hipótesis risible de un osmio sintético o de un molibdeno aberrante, o quien se atreva a proclamar públicamente las palabras de un profesor envidioso que aseguró haber reconocido el metal de Niklaus bajo la forma de pequeñísimos grupos cristalinos enquistados en densas masas de siderita. Lo que se sabe a ciencia cierta es que la aguja de Niklaus puede resistir la fricción de un chorro de electrones a velocidades ultracósmicas. En una de esas explicaciones tan gratas a los abstrusos matemáticos, el profesor Niklaus compara el camello en su tránsito con un hilo de araña. Nos dice que si aprovechamos ese hilo para tejer una tela, nos haría falta todo el espacio sideral para extenderla y que las estrellas visibles e invisibles quedarían allí prendidas como briznas de rocío. La madeja en cuestión mide millones de años luz y Niklaus ofrece devanarla en unos 3/5 de segundo. Como puede verse, el proyecto es del todo viable y hasta diríamos que peca de científico. Cuenta ya con la simpatía y el apoyo moral, todavía no confirmado oficialmente, de la Liga Interplanetaria que preside en Londres el eminente Olaf Stapledon. En vista de la natural expectación y ansiedad
que ha provocado en todas las partes la oferta de Nicklaus, el comité manifiesta un especial interés llamando la atención de todos los poderosos de la tierra, a fin de que no se dejen sorprender por los charlatanes que están pasando camellos muertos a través de sutiles orificios. Estos individuos que no titubean al llamarse hombres de ciencia son simples estafadores a caza de esperanzados incautos. Proceden de un modo sumamente vulgar, disolviendo el camello en soluciones cada vez más ligeras de ácido sulfúrico. Luego destilan el líquido por el ojo de la aguja mediante una clepsidra de vapor y creen haber realizado el milagro. Como puede verse, el experimento es inútil y de nada sirve financiarlo. El camello debe estar vivo antes y después del imposible traslado. En vez de derretir toneladas de cirios y de gastar el dinero en indescifrables obras de caridad, las personas interesadas en la vida eterna, que poseen un capital estorboso, deben patrocinar la desintegración del camello, que es científica, vistosa y, en último término, lucrativa. Hablar de generosidad en un caso semejante resulta del todo innecesario. Hay que cerrar los ojos y abrir la bolsa con amplitud, a sabiendas de que todos los gastos serán cubiertos a prorrata. El premio será igual para todos los contribuyentes. Lo que urge es aproximar lo más que sea posible la fecha de entrega. El monto del capital necesario no podrá ser conocido hasta el imprevisible final. Y el profesor Nicklaus, con toda honestidad, se niega a trabajar con un presupuesto que no sea fundamentalmente elástico. Los suscriptores deben cubrir con paciencia y durante años sus cuotas de inversión. Hay necesidad de contratar millares de técnicos, gerentes y obreros. Deben fundarse subcomités regionales y nacionales. Y el estatuto de un colegio de sucesores del profesor Nicklaus no tan solo debe ser previsto, sino presupuestado en detalle, ya que la tentativa puede extenderse razonablemente durante varias generaciones. A este respecto, no está por demás señalar la edad provecta del sabio Nicklaus. Como todos los propósitos humanos, el experimento Nicklaus ofrece dos probables resultados: el fracaso y el éxito. Además de simplificar el problema de la salvación personal, el éxito de Nicklaus convertirá a los empresarios de tan mística experiencia en accionistas de una fabulosa compañía de transportes. Será muy fácil desarrollar la desintegración de los seres humanos y de un modo práctico y económico. Los hombres del mañana viajarán a través de grandes distancias en un instante y sin peligro, disueltos en ráfagas de electrones. Pero la posibilidad de un fracaso es todavía más halagadora. Si Arpad Nicklaus es un fabricante de quimeras y a su muerte le sigue toda una estirpe de impostores, su obra humanitaria no hará
sino aumentar en grandeza, como una progresión geométrica o como el tejido de pollo cultivado por Carroll. Nada impedirá que pase a la historia como el glorioso fundador de la desintegración universal de capitales. Y los ricos, empobrecidos en serie por las agotadoras inversiones, entrarán fácilmente al reino de los cielos por la puerta estrecha, el ojo de la aguja, aunque el camello no pase. Fin. En verdad os digo, una obra de Juan José Arreola, extraordinaria pieza, y sobre todo la lectura que acaba de hacer Andrés de esta pieza, que es ironía pura. Es el gran manejo literario de este personaje, donde manejaba la ironía y la tendencia al absurdo por la crítica a una realidad que es la que estamos viviendo, donde el poder de la retórica y el quehacer científico, sobre todo el quehacer científico, queda sometido al poder de la retórica, del convencimiento de la palabra, y de ahí se crea todo un movimiento donde, bueno, pues los ricos se lo pueden creer, de que pagando pueden ser desintegrados y traspasados por el ojo de una aguja y van a ser inmortales, tal como está en la Biblia, como está en las lecturas que tenemos religiosas. Entonces, la ironía de Arreola es para abrirnos los ojos, para ayudarnos a acceder al pensamiento, a pensar con claridad, de lo que es nuestra realidad y del lugar que ocupamos en el esquema de la vida y de las cosas. Aquí yo quisiera que comentaran algo mis compañeros, porque es muy importante, sobre todo el aspecto de la retórica, al cual regresamos en un momento. Por favor, Clarita. Bueno, pues sí, como decía aquí la maestra, lo que define mucho a este autor es la forma burlesca, satírica de criticar. Pues en este caso podemos decir que sigue vigente todo eso, lo que él criticaba, y realmente murió hace 2 años o 3 apenas, ¿no? 2001. En el 21. 2001. 2001 murió. Entonces aquí habla de un gran desarrollo tecnológico, por ejemplo, pero pues desgraciadamente a favor de los poderes fácticos de siempre, ¿verdad? De los empresarios, de los políticos, tal vez, ¿verdad? Del capital, del poder. Del capital en turno, ¿verdad? O sea que las cosas no han cambiado, casi son los valores. Ahora, a los jóvenes, pues sí les diremos aparte de que se acerquen a la literatura, porque cualquier obra literaria nos da ejemplos de vida, pero partiendo de que debemos de tener un diálogo interno con nosotros mismos para aceptarnos entre las partes positivas y negativas, porque tenemos las dos potencias en nosotros mismos. Esa reflexión hay que empezar a que no le tengan miedo a los jóvenes, porque la literatura, si se acercan a ella, les va a abrir un camino muy interesante, descubrir vocaciones tal vez. Aquí es interesante el ejemplo que nos da con su sarcasmo, con su talento, el maestro Juan José Arreola, en relación al pasaje bíblico que comentaba hace un momento Adriana, en el que dice más o menos textualmente que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico salve su alma. Ahí ya estamos dándonos cuenta, si penetramos un poco, de la condena de esta religión a la riqueza, al sentirse culpable por ser rico, y la manera en que una persona, en este caso el profesor Arpad Niklaus, se vale
para poder hacer toda una construcción retórica, entendiéndose la retórica como el arte de la persuasión, para conseguir todo lo necesario, todos los fondos para poder vender una idea, una quimera. A través de fascinar con su invento, con su gran invento, a todo el mundo, los cuales participaron en él, porque todos querían participar de ese universo celestial al cual nos presentan los trabajos bíblicos e históricos y, por supuesto, también simbólicos, ¿verdad? Y este personaje, a mí me encanta el tratamiento que le da Juan José Arreola, porque no solo es la ironía, sino también va duro contra no solo los poderes fácticos de los ricos, sino de la Iglesia también, porque es una burla y una manipulación. La manipulación, o sea, el arte de la retórica, como lo dijo Andrés, el arte de persuadir, es el arte de fascinar a través de la palabra. Y nosotros quedamos fascinados con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos vacíos por dentro. Por eso el arte es lo único, y sí lo creo, que nos puede ayudar a acceder al pensamiento y a tomar nuestra postura frente al mundo, que es muy necesario no vivir metidos en el celular, incluso ni en la computadora, regresar al libro y encontrarte en cada historia, porque en cada historia estás tú. La buena literatura es muy importante, muy profunda y tiene que ser muy selectiva. Lecturas como la que acabo de mencionar de Harry Potter, como decía la maestra Clarita, son de diversión, pero nosotros tenemos que entrar a vivir la historia y a descubrirnos en esa historia. Siempre vamos a ser uno más de los personajes de la historia cuando nos atrevemos a dialogar con el libro. Y el libro, feliz de la vida, dialoga con nosotros porque lo traemos a tiempo presente. Es nuestra voz la que lo ayuda a recobrar vida. Entonces, ¿saben qué? Jóvenes, por favor. Y Arpad Niklaus podemos ser nosotros también, o podemos ser la gente a la que Arpad Niklaus está vendiendo su producto. Tiene la genialidad de poder tejer todo su discurso a través de discursos, por ejemplo, el discurso del físico, el discurso del químico, el discurso de la mercadotecnia, pues nos convence de todo un proyecto con posibilidades de hacernos más poderosos, hacernos inmortales, y no nada más que nos quedemos ahí, sino que trascienda generaciones. Él propone una fundación para que después de él desaparecido, su idea, su mercado y su palabra lo trasciendan. Que en buena parte es también lo que estamos viviendo, iba a decir sufriendo, pero a lo mejor puedo estar equivocado, viviendo todos nosotros con todos aquellos productos que nos venden y que nos hacen sentir mejor. Un aspecto también importante es que así como la literatura, cualquier manifestación artística es un reflejo del humanismo que se vive. El artista no es ajeno a su época y por eso también es muy interesante la literatura. En cada obra nos traslada no solamente al autor y al tema, sino todo el contexto social en el que se desarrolló para entender mejor. Y qué mejor que ahorita que hay tanta confusión, ¿qué podríamos decir de nuestro propio momento histórico? Con este enfoque que da de una burla a la sociedad que sigue estando a favor de los que tienen más. El joven debe aprender a ser más reflexivo, más profundo, no tan superficial, no tan frívolo y tan banal. Es una crítica constructiva para ellos. Jóvenes, ya nos despedimos por el momento, ¿eh? Nos vemos para la próxima, pero es importante la reflexión a la que los manda la maestra Clarita, porque si no aprendemos, reflexionar quiere decir hablar con uno mismo, aprender a dialogar con uno, entablar un diálogo con uno. Y nadie mejor que un libro. ¿Por qué? Porque también en el libro existe la riqueza del lenguaje, el poder de las palabras. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.
México.